12 de mayo de 1997. Audiencia Provincial de Valencia. Sección segunda. Se abre la sesión del juicio más esperado de España. 4 años y 6 meses después de encontrar los cuerpos de Míriam, Toñi y Desiré. Solo un acusado sentado en el banquillo. Miguel Ricard Tárrega, el rubio, 26 años. El otro acusado, Antonio Anglés, sigue prófugo desde marzo de 1993. Nunca fue capturado. Este juicio durará 49 sesiones. Hasta el 30 de julio. Comparecerán más de 100 testigos. Se revisarán 350 pruebas. Y al final, el 5 de septiembre, se dictará sentencia. 170 años de prisión. Pero el juicio del caso Alcácer no fue solo un proceso judicial. Fue un circo mediático. Un enfrentamiento entre versiones oficiales y teorías conspirativas. Un campo de batalla donde familias se rompieron, donde abogados fueron atacados, donde peritos se contradijeron y donde España entera, dividida, observaba cada sesión en directo por televisión. Esta es la historia del juicio de Alcácer. 49 días que no resolvieron nada, que dejaron más preguntas que respuestas y que marcaron para siempre la historia judicial de España. El sumario del caso constaba de 4.144 folios, repartidos en 20 tomos. Desde el hallazgo de los cuerpos, el 27 de enero de 1993, hasta el 6 de noviembre de 1996, fecha en la que se cerró por cuarta y última vez. El sumario fue reabierto 3 veces entre 1994 y 1996 para incorporar nuevas pruebas periciales. Cada reapertura retrasó el inicio del juicio. Cada nueva prueba generó nuevas controversias. Y cuando finalmente se fijó la fecha de inicio para el 12 de mayo de 1997, todo parecía listo. Pero 3 días antes, el 9 de mayo, el forense Luis Frontela remitió al tribunal un nuevo informe pericial. Un informe bomba. Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, presentó documentación sobre posibles manchas de sangre, semen y otros fluidos orgánicos hallados en la alfombra que envolvía los cadáveres de las víctimas. Manchas que, según él, no habían sido detectadas por los forenses oficiales del Instituto Nacional de Toxicología. Frontela utilizó técnica láser, los forenses oficiales, métodos convencionales. Y ahora, 3 días antes del juicio, Frontela decía que había pruebas nuevas. Pruebas que podrían cambiar todo. Pruebas que sugerían la participación de más personas. Fernando García, padre de Míriam, exigió la suspensión del juicio hasta que se analizasen las nuevas pruebas. Sin esas pruebas, el juicio era una pantomima, una farsa. La familia de Desiré no estaba de acuerdo. Querían que el juicio comenzara ya. Después de 4 años y medio, no querían más retrasos. El sábado 10 de mayo de 1997, 1.500 personas se manifestaron en Alcácer, apoyando el aplazamiento del juicio, exigiendo que se analizaran las nuevas pruebas de Frontela. Carteles, pancartas, gritos. Querían justicia completa, no justicia a medias. Pero el tribunal no cedió. El presidente Mariano Tomás declaró que el informe de Frontela era ilegal, que había realizado las pruebas a la alfombra de manera irregular, cuando el sumario ya estaba cerrado, que era una grave irregularidad procesal y que el juicio comenzaría en la fecha prevista, 12 de mayo, sin más retrasos.
Fernando García renunció a su abogado. Se retiró como parte de la acusación. Consideraba que en esas condiciones el juicio era una pantomima, que los jueces ya tenían la sentencia dictada antes de empezar, que todo estaba decidido de antemano y que él no participaría en esa farsa. Pero el juicio arrancó igual, con o sin Fernando García, con o sin las pruebas de Frontela, el 12 de mayo de 1997, a las 10 de la mañana. La primera sesión comenzó con revisión exhaustiva de las piezas de convicción, cotejando las 350 pruebas del sumario con los objetos depositados en la sala, ropas de las víctimas, la alfombra que envolvía los cuerpos, herramientas encontradas en la romana, mechones de cabello, muestras biológicas. Cada objeto fue identificado, numerado, registrado. Un proceso técnico, tedioso, pero necesario, porque cualquier error en la cadena de custodia podría invalidar la prueba. Y había muchos ojos vigilando, muchos abogados esperando el mínimo fallo. El tribunal estaba presidido por Mariano Tomás Benítez, acompañado por los magistrados Roberto Bius Oficial y Carmen Llombart Pérez. El fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, dirigía la acusación pública. Manuel López Almansa defendía a Miguel Ricart. Y había varias acusaciones particulares y populares, cada una con su propia agenda, cada una con sus propias teorías. Virgilio Latorre representaba a la asociación Clara Campoamor. Pedía 245 años de cárcel para Ricart. José María Garzón representaba a Fernando García. Aunque García se había retirado formalmente, Garzón seguía presente. Y cada intervención generaba tensión, porque Garzón y Fernando García, fuera del juicio, cuestionaban todo en televisión, en Canal Nou, en el programa El Juiz d'Alcácer, en Telecinco. En esta noche cruzamos el Mississippi con Pepe Navarro. La segunda sesión, 13 de mayo, comenzó con el interrogatorio a Miguel Ricart, el momento más esperado. El acusado frente al tribunal, frente a las familias, frente a España entera. Ricart había dado múltiples declaraciones contradictorias durante la instrucción. Primero confesó, después se retractó. Dijo que lo torturaron, que la Guardia Civil lo amenazó, que Antonio Anglés lo coaccionó, que firmó confesiones falsas, que no estuvo presente. Ahora, en el juicio, tenía que defender su versión definitiva. Miguel Ricart comenzó negando su participación. Dijo que todas sus confesiones anteriores fueron obtenidas bajo torturas y amenazas, que la Guardia Civil lo maltrató, que le pegaron, que no le dejaron dormir, que lo presionaron hasta que firmó lo que ellos querían. El defensor Manuel López Almansa solicitó la anulación de 5 declaraciones de Ricart ante la Guardia Civil por presunta falta de garantías, y de las 2 primeras realizadas ante el juzgado, alegando que fueron dadas con temor. El fiscal Enrique Beltrán rechazó la petición con firmeza. Aseguró que los interrogatorios que él presenció se llevaron a cabo bajo todas las garantías legales, que Ricart nunca fue maltratado, que tuvo abogado presente, que firmó voluntariamente. Y aquí ocurrió algo insólito. Los representantes de Fernando Gómez, padre de Toñi, apoyaron la petición de la defensa de Ricart. Querían anular las declaraciones. El fiscal Beltrán no podía creerlo. Expresó su incredulidad públicamente. Dijo que era absurdo que hubiera una acusación que no acusara, que los padres de Toñi estaban apoyando al acusado contra la fiscalía. Era la primera señal de la división interna entre familias, de la influencia de las teorías de Fernando García
y Juan Ignacio Blanco, que decían que Ricard era inocente, que era un perejil, que los verdaderos asesinos eran otros. Durante el interrogatorio, Ricard intentó construir una coartada. Dijo que la noche del crimen estuvo en Catarroja con un amigo, pero su relato era inconsistente. No ofreció pruebas convincentes, no recordaba nombres, no recordaba horas exactas. Cambió detalles varias veces. El fiscal Beltrán señaló las incoherencias. Preguntó cómo era posible que Ricard supiera tantos detalles del crimen si no estuvo presente. Detalles gráficos, detalles que solo alguien involucrado podría conocer. ¿Dónde estaban los cuerpos? ¿Cómo estaban atados? ¿Qué ropa llevaban? Ricard respondió que Antonio Anglés se lo contó después. Que Anglés le habló de usar la Romana como lugar para esconder víctimas. Que Anglés era impredecible y peligroso. Ricard también insinuó que Anglés podría haber sido asesinado para impedir que revelara información comprometida. Que había gente poderosa implicada. Que Anglés sabía demasiado y que por eso desapareció. Era la primera vez que Ricard, desde el banquillo, alimentaba las teorías conspirativas. Y Fernando García y Juan Ignacio Blanco, fuera del juicio, en televisión, amplificaban cada palabra, cada insinuación, cada duda. El juicio avanzó con la comparecencia de más de 100 testigos, vecinos de Alcácer que vieron a las niñas haciendo autostop, dueños de bares, guardias civiles que participaron en la investigación, familiares de Anglés. Los hermanos de Antonio Anglés declararon uno por uno. Enrique Anglés, que padecía esquizofrenia paranoide, fue arrestado en 1993 al encontrarse un volante hospitalario a su nombre cerca de la fosa. En su testimonio se mostró evasivo. Respondió repetidamente: no lo sé, tengo muy poco conocimiento. No ayudó en nada. Ricardo Anglés declaró que había sido obligado por Antonio a cavar un agujero en la Romana, originalmente para ocultar una moto robada. Según los acusadores, ese agujero fue luego utilizado para enterrar los cuerpos de las niñas. Ricardo testificó que presenció a su hermano cavando lo que eventualmente se convirtió en la fosa. Mauricio Anglés, hermano menor, estaba en prisión preventiva por un intento de atraco. Declaró el 22 de mayo, pero tampoco aportó nada relevante. La familia Anglés cerraba filas, o realmente no sabían nada, o protegían a Antonio. Uno de los momentos más polémicos del juicio fue el visionado de las cintas de las autopsias. El visionado se realizó a puerta cerrada, solo para magistrados, abogados y peritos, no para público, no para prensa, no para familias. Las cintas contenían imágenes de las autopsias efectuadas a Miriam, Toñi y Desiré. Imágenes extremadamente duras, gráficas, dolorosas, pero había problemas técnicos inexplicables. La primera cinta no contenía ninguna imagen en su primera parte. No se dio ningún motivo. El doctor Frontela solicitó que el visionado se hiciera sin sonido. La sala accedió, sin oposición. La segunda cinta era en gran parte repetición de la primera, y otra gran parte estaba sin grabar. El visionado comenzó a las 10:45. A las 11:54 no había imagen en la primera cinta. Se siguió visionando en posición avance rápido. A las 11:58 comenzó la segunda cinta, también en avance rápido. A las 12:15 se terminó. Según el acta oficial, el visionado de la cinta correspondiente a la Romana se realizó de 12:30 a 13:40.
y el visionado de la segunda autopsia de Frontela se realizó de 12:40 a 13:12. ¿Cómo es posible? Se visionaron ambas cintas a la vez. No existe explicación. Es una de las muchas irregularidades que quedaron sin aclarar, que alimentaron las sospechas, que reforzaron las teorías conspirativas. Los forenses oficiales declararon: Fernando Verdú Pascual, profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Valencia. José Delfín Villalaín Blanco, catedrático. Manuel Fenollosa González, médico forense de los juzgados de Liria. Francisco Rosplaza, doctor en Medicina y Cirugía. Todos defendieron la versión oficial, que Ricard y Anglès actuaron solos, que no había pruebas de más implicados, que las manchas encontradas por Frontela eran contaminación posterior, que la técnica láser no era concluyente. Luis Frontela defendió su informe. Dijo que había encontrado manchas de sangre y semen que los forenses oficiales no detectaron, que esas manchas sugerían la participación de al menos 6 o 7 personas diferentes, que los análisis de ADN mitocondrial de pelos púbicos revelaban que ninguno pertenecía a Miguel Ricard. El profesor Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Santiago de Compostela, analizó los pelos. Confirmó que pertenecían a 7 personas diferentes. Ninguna era Ricard, ninguna era Anglès identificado. Entonces, ¿quiénes eran? El tribunal rechazó las tesis de Frontela. El presidente Mariano Tomás dijo que Frontela realizó las pruebas de manera ilegal, que descubrió las supuestas manchas cuando el sumario ya estaba cerrado, que cometió una grave irregularidad procesal. El tribunal se decantaba por las hipótesis de los peritos oficiales. Condenaba la de Frontela al ostracismo. Frontela quedó desacreditado, su informe ignorado, sus hallazgos descartados. Pero fuera del juicio, en Canal Nou, en el programa El Juiz d'Alcácer, Fernando García y Juan Ignacio Blanco analizaban cada sesión, cuestionaban cada decisión del tribunal, acusaban al fiscal Enrique Beltrán de no querer saber la verdad, acusaban a los forenses oficiales de incompetentes, de mentirosos, de encubridores. Decían que el tribunal ya tenía la sentencia dictada, que todo era una farsa, que los verdaderos asesinos eran gente poderosa, políticos, empresarios, el clan de La Moraleja, Luis Solana Madariaga, Alfonso Calvé, José Luis Bermúdez de Castro, el presidente Mariano Tomás y el fiscal Enrique Beltrán veían todo esto y no podían hacer nada durante el juicio, pero tomaban nota. Cada acusación, cada nombre mencionado, cada descalificación, porque después del juicio habría consecuencias. El juicio paralelo en televisión tendría precio. Años después, en 2009, Fernando García y Juan Ignacio Blanco serían condenados por injurias y calumnias. 620.000 euros en indemnizaciones. Pero en mayo de 1997, durante el juicio, ellos seguían atacando. Y el fiscal Beltrán seguía aguantando. El ambiente en la sala era tenso. José María Garzón, abogado de Fernando García, tuvo que lidiar varias veces con el presidente del tribunal. Mariano Tomás le recriminó: usted defiende cosas diferentes a las que su cliente dice fuera, en referencia a las apariciones de García y Blanco. En esta noche cruzamos el Mississippi. Garzón intentaba mantener una línea profesional dentro del juicio, pero fuera, su cliente desacreditaba todo. Era insostenible. Finalmente, Garzón dejó el caso antes de conocer la sentencia. No podía más. La presión mediática,
las contradicciones, el enfrentamiento constante con el tribunal. Canal Nou pagaba a testigos y familiares por aparecer en el programa. Según el semanario El Temps, Kelly Anglès y Encarna Ricard, hermanas de Antonio Anglès y Miguel Ricard, cobraban unas 75.000 pesetas semanales por participar en el Juí d'Alcàsser. Pero todo indicaba que esta noche cruzamos el Mississippi era el que mejor pagaba. El juicio de Alcàsser se había convertido en un negocio, en entretenimiento, en telebasura. Las audiencias eran altísimas. Millones de personas seguían cada sesión, cada declaración, cada teoría. El juicio duró 49 sesiones, hasta el 30 de julio de 1997. Se presentaron todas las pruebas, declararon todos los testigos, se escucharon todos los informes periciales y finalmente, el 5 de septiembre, se dictó sentencia. Sentencia número 287, firmada por el presidente Mariano Tomás Benítez y los magistrados Roberto Beaus Oficial y Carmen Llombart Pérez. Miguel Ricard Tàrrega fue condenado a 170 años de prisión, como autor de 3 delitos de asesinato con agravante de ensañamiento, 4 delitos continuados de violación en concurso con 3 delitos de rapto. El tribunal consideró que aunque Antonio Anglès fue el autor material de los crímenes, Ricard estuvo presente y no hizo nada por evitarlos. Además, Ricard fue encontrado culpable de 4 delitos de violación, por atacar sexualmente a una de las niñas y sujetar a las víctimas mientras Anglès las forzaba. La sentencia también estableció indemnizaciones. 300 millones de pesetas, 1.800.000 euros, para las familias de las víctimas. La sentencia absolvió inicialmente al Estado de toda responsabilidad subsidiaria, pero el 4 de julio de 2005, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la concesión en 1992 del permiso penitenciario que Antonio Anglès aprovechó para darse a la fuga. Si el Estado hubiera controlado mejor a Anglès, las niñas estarían vivas. La sentencia reconocía una alta probabilidad de que pudo haber más implicados. Personas a las que fue imposible identificar, pero sin pruebas suficientes, sin nombres concretos, sin evidencias concluyentes. El tribunal dejaba la puerta abierta, pero no investigaba más. El caso quedaba cerrado judicialmente. Miguel Ricard condenado, Antonio Anglès prófugo y los supuestos otros implicados en las sombras. Fernando García no aceptó la sentencia. En el programa de Canal Nou, tras conocerse el fallo, dijo que los jueces ya tenían la sentencia dictada antes de que comenzara el juicio, que todo fue una farsa, que Ricard era inocente, que los verdaderos asesinos seguían libres. Juan Ignacio Blanco lo apoyó. Siguieron cuestionando, siguieron acusando, hasta que en 2009 fueron condenados. Fernando García a pagar 14.634 euros de multa más indemnizaciones, de 620.000 euros en total. Juan Ignacio Blanco a 2 años de prisión y 280.000 euros en indemnizaciones. Canal Nou declarada responsable civil subsidiaria. Tuvo que pagar todo. Miguel Ricard cumplió 21 años de prisión. Fue condenado con el Código Penal de 1973, que establecía un máximo de cumplimiento de 30 años. Inicialmente se preveía su salida en 2011, pero en 2010 se le aplicó la doctrina Parot, que alargaba su permanencia hasta 2023. Sin embargo,
El 21 de octubre de 2013, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la retroactividad de la doctrina Parot. Y el 29 de noviembre de 2013, Miguel Ricart salió de la cárcel de Herrera de la Mancha, libre, con 44 años, después de 21 años entre rejas. Su excarcelación fue recurrida por familias de las víctimas, la Abogacía del Estado y varias asociaciones. Pero el Tribunal Supremo consideró que ninguna de estas partes estaba legitimada para oponerse. Solo el Ministerio Fiscal podía recurrir, y no lo hizo. Ricart quedó libre. En sus primeros días de libertad, fue objeto de intenso seguimiento mediático. Intentó establecerse en Córdoba. Después se trasladó a Cataluña. Finalmente cruzó la frontera con Francia el 12 de diciembre de 2013 y desapareció del radar. En septiembre de 2025, 33 años después del crimen, Miguel Ricart reapareció en televisión. Dio una nueva versión de los hechos. Dijo que las niñas fueron víctimas de una violación múltiple en la que participaron hasta 7 personas. Que estuvieron presentes Antonio Anglés, su hermano Mauricio y otro individuo apodado El Nano. Que él pensaba que iban a un asunto de drogas, que no sabía lo que iba a pasar. Era la misma teoría que Fernando García y Juan Ignacio Blanco defendieron durante años. La misma que el tribunal rechazó en 1997. Y ahora Ricart, libre, la confirmaba, pero los expertos fueron escépticos. Nacho Abad, periodista especializado en sucesos, dijo: «A mí sinceramente no le creo». El neuropsiquiatra forense José Miguel Gaona señaló que Ricart había adaptado el discurso a las leyendas urbanas para diluir su propia responsabilidad, para generar protagonismo. La sentencia judicial ya hablaba de desconocidos. Dejaba abierta la puerta a que hubiera habido más gente implicada, pero que la sentencia lo contemple solo significa que no se pudieron rellenar todos los huecos del caso, no que realmente existiera participación comprobada de terceras personas. El juicio de Alcácer no resolvió nada, condenó a Ricart, pero dejó más preguntas que respuestas. ¿Quién más participó? ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Qué pasó realmente en La Romana? ¿Por qué las cintas de las autopsias tenían tantas irregularidades? ¿Por qué el tribunal rechazó las pruebas de Frontela? ¿Por qué el Estado fue declarado responsable años después? Y sobre todo, ¿por qué un juicio judicial se convirtió en un circo mediático donde abogados, fiscales, forenses y familias acabaron enfrentados? Donde la búsqueda de justicia se transformó en negocio televisivo, donde la verdad quedó sepultada bajo teorías conspirativas y acusaciones sin pruebas. 49 sesiones, 3 meses de juicio, 100 testigos, 350 pruebas y al final, solo certezas parciales. Miguel Ricart estuvo presente. Antonio Anglés fue el autor material. Pero hubo más gente. Eso dice la sentencia. Alta probabilidad. Personas imposibles de identificar, sin pruebas suficientes. El juicio de Alcácer cerró el caso judicialmente, pero no cerró el caso en la memoria colectiva de España. Porque 33 años después, seguimos sin saber toda la verdad. Y quizás nunca la sabremos.